De 2 a 4 de la tarde, en compañía. Circuito Éxito. 3 de la tarde, 34 minutos, y durante la primera hora del programa pudimos conversar con Carlos Correa, quien es dirigente de la ONG Espacio Público, que hacía un análisis, un balance de las agresiones y de las violaciones a la libertad de expresión que se habían vivido aquí en Venezuela durante las manifestaciones del 19 y 20 de abril. Sin embargo, también pudimos conocer diferentes tipos de violación, amenazas y agresión que han vivido los periodistas en Venezuela y que venimos viviendo desde hace muchísimo tiempo. Pero lamentablemente no estamos aislados y Venezuela no vive una realidad distinta al resto del continente y mucho menos de América Latina, porque hace poco también pudimos leer un artículo publicado a principios de mes por la BBC que hablaba del infierno de la prensa en México. Sabemos que en México se vive también un nivel de inseguridad muy alto y que sobre todo el problema que se vive por los carteles de la droga definitivamente hace que ejercer el periodismo, sobre todo en esta rama y en estos sectores, sea muchísimo más complicado. Hace poco, como les comentaba, leímos un artículo que reflejaba que asesinaban de 15 balazos a Maximino Rodríguez, es el cuarto periodista en un mes y medio en México. Nosotros, para hablar de lo difícil que es también ejercer el periodismo en México, tenemos en línea telefónica a Luis Eduardo Knapp, quien es abogado de la Asociación Artículo 19 de México. Bienvenido y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en compañía. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por el espacio y saludos desde México hasta allá en Argentina. Este artículo de la BBC califica a México como un infierno para el ejercicio del periodismo y no se puede dejar de un lado las cifras. México se posiciona como el tercer país donde más periodistas son asesinados, solo después de Siria y Afganistán. ¿Por qué la vida de los periodistas corre tanto riesgo en México? ¿Qué es lo que sucede en su país? Acá en México, lo que hemos documentado desde el artículo 19 ha sido un nivel de violencia cada vez mayor, cada vez creciente, agresiones contra periodistas. Acabamos de publicar nuestro informe de 2016, Libertades de Resistencia, y concluimos que 2016 fue, hasta ahora, ha sido y fue el año más letal y más violento para las y los periodistas en México. Tuvimos 11 asesinatos de periodistas, el cual no habíamos visto en los últimos 10 años. Y el número de agresiones pues también aumentó. Documentamos un total de 426 agresiones en México contra periodistas. Las principales agresiones que documentamos son las amenazas, sí, las sesiones físicas o materiales, ¿no? Es decir, pues ya sea golpes o detenciones también, o daño a los equipos, ¿no? de las y los periodistas. Las amenazas, pues también redes sociales aumentaron el año pasado para los periodistas, muerte, y también amenazas a través de otras vías, ¿no? Como las vías de telefónica o por medio de mensajes escritos. Es un aumento considerable y preocupante en lo que reportamos en 2016, pero también tenemos 2017 y 4 meses que llevamos este año, y tenemos 4 periodistas asesinados hasta ahorita. Y es importante resaltar que 3 de estos periodistas fueron en un mismo mes, en el mes de marzo. 3 periodistas fueron asesinados. Se sumó a ellos que mencionaban ustedes ahorita el caso de Maximino Rodríguez en Baja California Sur, sí, que fue el 14 de abril. Pero sí, en un mes y medio hemos tenido 4 periodistas asesinados. Eso nos prende los ojos rojos acá en México, claro, de cómo está también continuando la violencia este año, ¿no? En el país, en México.
Es importante resaltar, estamos conversando con Luis Eduardo Knapp, abogado de Artículo 19 en México. Es importante resaltar que según lo que ustedes publicaron, la mitad de las agresiones, a diferencia de lo que uno en el extranjero pudiese pensar, sobre todo por la situación del tema de los carteles del narcotráfico, uno pudiese pensar que tal vez la principal amenaza sería esa para los periodistas que están sobre todo cubriendo la rama, pero la mitad de las agresiones en la prensa, según ustedes, proceden de funcionarios públicos y el 99,75% de los casos quedan sin resolverse. ¿Esto por qué ocurre? Sí, es terrible, sí, como lo mencionas, el 53% del total de agresiones del año pasado provino de funcionarios públicos. Y bueno, la impunidad también totalmente elevada, altísima, como lo mencionas, de 99.75%. Nosotros consideramos que este aumento en la violencia contra las y los periodistas se debe precisamente a esto, al alto nivel de impunidad que existe. ¿Y por qué existe impunidad? Porque el Estado mexicano, las autoridades mexicanas no están cumpliendo con sus obligaciones. Tenemos un andamiaje institucional y legal aquí en México, que justamente se creó en estos últimos años por el aumento de violencia, ¿no? Por la estrategia que pensó en el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón y que sacó a los militares a las calles a hacer funciones de seguridad pública que no le corresponden. Nosotros vimos un aumento de violencia a partir de esto. Entonces se crearon instituciones y leyes para tratar de combatir esta violencia, pero a pesar de que tenemos eso, pues están reportando estos datos que les comparto del año y de este año, aumentado. La impunidad. Están investigando los delitos contra las y los periodistas. Existe una fiscalía especial que debe conocer de este tipo de delitos, de investigaciones, y a la fecha tenemos este nivel de impunidad. ¿Qué es lo que sucede? Porque esta impunidad incentiva que se siga cometiendo más crímenes, ¿no? Más delitos a periodistas. Luis Eduardo, estamos teniendo un poquito de dificultades para entenderte, sobre todo por el tema de la señal. Sin embargo, sabemos que lamentablemente ni México ni Venezuela son casos aislados, y a pesar de lo que pudiésemos pensar, no difieren ni siquiera en muchos aspectos, lamentablemente, cuando vemos que países como los nuestros pues están siendo abatidos por el mismo mal. Y la impunidad hace que definitivamente sí, esos porcentajes, esos números crezcan, y que obviamente si es un funcionario público el que ejerce sobre todo la agresión, ¿qué quedará para el resto, no? Sí, exacto. En los últimos casos, por ejemplo, que documentamos de asesinatos en este año, se han perpetrado a la luz del día, por ejemplo. Eso da un mensaje totalmente claro, ¿no? Del nivel de impunidad que existe en el país, ¿no? A la luz del día no pasa nada, sanciones no contables, ¿no? Y esto es lo que sucede en el país. Sí. Además, también otro punto, sí. Sí, Luis Eduardo, ya se nos está acabando el tiempo. Quisiéramos agradecerte por este contacto y sobre todo por la gran labor que hacen en documentar todo este tipo de situaciones para que de alguna forma el mundo también se entere de lo que está sucediendo, porque como bien lo indican las cifras, pues con un 99% de impunidad es muy difícil que se haga justicia en este tipo de casos. Sí, por supuesto, y pues como lo refieren ustedes bien, pues no son casos aislados, ¿no? Sí. El contexto mundial también está así de violencia contra la prensa. Te agradecemos entonces este contacto. Era Luis Eduardo Knapp de la organización Article 19 de México. Cosas muy puntuales que no hay que dejar escapar. Por una parte, el tema de cómo funcionarios son los que agreden a los periodistas, y esta situación tan particular que él hablaba en el gobierno de Felipe Calderón, en donde las fuerzas militares fueron echadas de alguna forma a la calle para cumplir funciones que no son las suyas, funciones de orden público que no le corresponden, porque no están preparados para esto. Claro. Bueno, eso, cualquier parecido con la realidad venezolana es mera coincidencia. Así.